Hola, yo soy Cero y este es un nuevo episodio de Queer Cine. Sí, le cambié el nombre porque me di cuenta de que estaba fallando con el nombre en que, por el hecho de que se llamara Inclusine, no estaba siendo inclusivo. Así que directamente marco acá la rayita de lo que sí voy a hablar en este podcast, que es sobre películas de temática LGBT, que es a lo que me compete y lo que yo considero que mejor puedo tener como una perspectiva para poder hablar de estas películas, porque si bien yo no, por más que yo sepa sobre estas cosas, porque yo estudié cine hace bastante tiempo y nunca dejé de sentirme un estudiante de cine, porque cada vez que veo una película aprendo mucho. Aún así, yo no quiero hablar en este podcast sobre la parte técnica o cinematográfica, sino sobre la relación entre las tramas de las películas y las representaciones LGBT. Y qué buen ejemplo empezar con esta nueva etapa del podcast con una película que la verdad que me movió el piso. La vi en el momento que se estrenó de manera nacional, porque en el contexto que estamos en este momento, casi imposible de poder ver películas nuevas, porque estamos obviamente encerrados en casa y no podemos ir al cine, pero existen otras alternativas, que es una de las cuales estoy muy agradecido de poder acceder a esto, que es una película argentina que se estrenó en el canal de Cinear y que va a estar disponible desde el 24 hasta el 31 de julio completamente gratis en la aplicación de Cinear Play o en la página. Si quieres entrar en play.cine.ar, te haces una cuenta que es gratis, no tenés que pagar como en otras cuentas, en otras plataformas, y la película va a estar ahí. No, ni siquiera tenés que alquilarla, porque generalmente los estrenos en esta plataforma tienen un pago aparte, es decir, tenés que pagar para ver los estrenos y no son más de 60 pesos, creo que no son más caros que eso, así que ni siquiera te vas a tener que pagar más de $1 para poder ver una película. Pero en el caso de esta película de hoy que te voy a hablar yo, la podés ver completamente gratis. Estoy hablando de Yo Adolescente, que es una película que estaba programada para estrenarse a principio de año, pero por distintas razones no se pudo, y luego por el tema de la pandemia llegamos a este día finalmente a que se pueda ver. Así que es una película súper reciente, está basada en un libro escrito por Sabo, que te recomiendo que lo sigas en las redes, porque es alguien que, más allá de las cosas que hace, es una persona muy interesante para escuchar. Y este libro está basado en textos que él escribía en el tiempo de allá del Fotolog, en la época en la que está ambientada justamente la película. Así que viene de todo un hilo de fans que se han ido sumando y que espero que le permita llegar a un público a esta película lo suficiente como para que estemos hablando toda esta semana en la que está disponible en la plataforma, para que se haga viral. Yo estoy muy contento de haber visto esta película. Primero voy a tirar un par de datos con respecto a ella, y después obviamente voy a hacer, como siempre, el alerta spoiler para poder hablar con libertad, y creo yo que ya viste la película para poder escuchar esa parte del podcast. Está dirigida por Lucas Santana, que esta es su segunda película de ficción. La primera fue Como una novia sin sexo, creo que se llama así, y un documental que se llama no me voy a acordar ahora el nombre, pero lo tengo que ver. Lo que más me generó ganas esta película es de leer el libro, así que lo voy a comprar porque quiero comparar incluso con la película, porque sí que hay adaptaciones. Lo bueno es que en el guión de la película participó el autor del libro, que es incluso la persona por la cual empezó todo esto. Y en tantas entrevistas que he escuchado, que me puse a investigar, Sabo dice que esta no es una película autobiográfica, pero sí muy personal, porque hay cosas de su vida y cosas que no, cosas que las exageró para que su punto de vista fuera un poco más entendible.
Em, Al final del podcast voy a decir cuál es la categoría. La sinopsis, te la cuento ahora, así ya pasamos a esa parte importante del podcast. Tras el suicidio de su mejor amigo y la tragedia del incendio de un local bailable llamado Cromañón, entre recitales, fiestas ilegales en un galpón abandonado y la escuela secundaria, pasa un año en la vida atormentada de Sabo, quien va descargando todo lo que siente en su blog, Yo Adolescente. Yo te recomiendo que veas la película para escuchar el podcast, y si no quieres seguir escuchando el podcast, igual mírala, porque súper vale la pena. Pero bueno, todos los detalles vienen después de la alerta spoiler. Listo, ya viste la película, así que ahora puedo hablar con tranquilidad. Por lo menos ya te avisé que a partir de ahora hablo con spoilers. Quiero arrancar con una aclaración desde el principio de la película, perdón, de mi devolución, tal vez, de mi apreciación sobre esta película. Es una película de cine independiente de bajo presupuesto, por lo tanto se entiende que, además del guión, la película no requería de ser una superproducción y de gran destreza, por más que sí lo hay en ciertas cosas, pero no tanto por la producción, sino con la creatividad. Y hablo de la ubicación temporal, donde acá voy a hacer dos aclaraciones también. Una es a partir de la ropa, no tanto, ponele que sí, ponele que no, pero hay gente que hoy en día también se viste de la forma de ese entonces, del 2005, así que no es algo determinante. Pero sí, por ejemplo, los celulares con tapitas, esos chiquititos, los ringtone polifónicos. Pero lo más característico de la película y que creo que la eleva es la música. Me encanta por completo, desde todo lo que podemos escuchar desde la banda de sonido hasta las referencias en las remeras y en los pósters del protagonista. Son cosas que se disfrutan mucho y que te acompañan no solamente a la ubicación temporal, sino también a esa nostalgia de la adolescencia de muchos, que en ese tiempo la música era nuestro cable a tierra. Creo que es algo que ayuda muchísimo a sentirse identificada con esta película. Y otra cosa que quería hacer notar es la puesta en escena. Si bien no es desprolija, tal vez en algunas partes que sí, o la fotografía, como yo dije que no me iba a centrar en esto, pero hay una escena en particular que no me gusta, y cuando llegue a ese momento lo voy a decir. El resto de la película, en cuanto a la estructura narrativa, no tengo nada para criticar, ni debería criticar tampoco, pero me refiero que estoy súper conforme con eso. La disfruté mucho, y la película creo que también tiene los tiempos exactos. No me parece aburrida, no me parece lenta, incluso hasta creo que necesitaba un poco más de la historia, porque termina como muy rápido, y esa cachetada es lo que te termina de hacer entender a la idea principal. Me encanta cómo empieza. Es algo que me puso súper contento. Yo ya sabía que Lichi trabajaba en esta película. Si no saben qué es Lichi, vayan a buscarlo en Instagram o en Twitter. Pero bueno, Lichi hace de Árbol. Es gracioso decirlo, pero hace de uno de los cantantes de Árbol, que es una banda que también yo escuchaba mucho en ese tiempo. Estaba en su mejor momento con el álbum Wow. Y arrancan con una canción de Árbol que justamente, esto sí es algo, una referencia completamente real. La película empieza con un recital en un boliche de esta banda de Árbol, que en ese momento estaba sucediendo en otro lado la tragedia de Cromañón, del recital de Callejeros, que en ningún momento en la película
se hace una énfasis en esto, sino como una ubicación temporal, pero sí como los efectos que vinieron después en las restricciones que se empezaron a hacer en Buenos Aires a partir de este hecho, que influyó mucho en las relaciones sociales de los adolescentes y define bastante cómo se establecen ciertas cosas, de cómo empiezan a crearse las tribus urbanas y las redes sociales de ese entonces, que fue Fotolog, y la forma en la que Sabo empezó a escribir todo esto. Otra cosa que quiero decir del principio, que me gusta que la música, más allá de la ubicación temporal y de los guiños a la cultura pop la argentina, me gusta que esté representado exactamente de una manera súper actual, con respecto a que sea, primero que sea Lichi quien esté ahí. Es como decir, ok, esto pasó hace mucho, pero esta película se está haciendo ahora, buscando ese público centennial que en ese tiempo tal vez recién estaban haciendo, un público millennial también, porque es algo que vivimos desde cerca, y un público adulto porque es el público que más juzga a este tipo de historias, y ese creo que es el público que más necesitaría ver esta película. Bueno, algo que me encanta ver y escuchar, más que nada, el recurso del leitmotiv de la canción de Árbol, que se llama La Vida, que empieza la película con esta canción, pero después la vamos a seguir escuchando en el ringtone polifónico del celular de Sabo cada vez que lo llaman. Me daba risa porque me acordaba de ese tiempo, de esa época, y es algo muy característico. Y otra cosa que me volvió loco en la película es la actuación de Tato, el protagonista. Su interpretación es espléndida. O sea, hace mucho que no veía a alguien tan joven, tan comprometido con el personaje y con un talento que es innato. O sea, esto creo que es un tremendo descubrimiento por parte del casting. Es algo que la película ayuda muchísimo y forma parte de una de las bases también, porque Sabo es un personaje súper completo y rico de ver. Es una persona que atrae mucho, y a su vez es una persona que también choca. Entonces es ese tipo de personalidades que eventualmente protagonizan una historia. Y me gusta tanto la forma en que fue construida desde el guión, a cómo fue ubicada por parte del director y del guionista, que es el autor de la historia y quien vivió toda esa historia, que si bien, como dijo él, no es todo literalmente como sucedió, pero es quien es la raíz de todo esto. Así que toda esa conexión me parece súper interesante. Es la razón por la que yo terminé decidiendo ver esta película y decidiendo hablar sobre esta película en este podcast. Quiero resaltar un par de cosas porque no voy a hablar específicamente sobre la historia. Creo que este capítulo se merece que la película hable por sí sola, pero sí quiero resaltar un par de cositas que me gustaron. El eslogan dice: alguien en alguna parte tiene que estar pasando lo mismo. Este es el primer aviso de que se trata de una historia mucho más realista y no es una historia con color de rosas, ni ese tipo de historia súper acaramelada donde si bien busca un público joven, apunta a un público joven, quiero decir,
no es el tipo de historia de idealizar personajes inverosímiles, para nada. Estos personajes incluso, además de Sabo, sus amigos, los compañeros del colegio, Tina, que es la chica con la que después tiene este encuentro afectivo y sexual. Toda esta mezcla me parece muy realista, muy bien ubicado, y principalmente es una manera también fácil de identificar, sin importar la generación del público que esté viendo la película. Creo que los actores deben haber tenido en cuenta esto también, de que saben que están representando otra época del país, y aún así pueden entender a los personajes, y eso se ve clarísimo. Entre todas las entrevistas que estuve escuchando, me interesó mucho la técnica que utilizaron para conectar entre los personajes, que fue que se dieran a conocer todos los actores y las actrices, porque es una manera de empezar a establecer esos vínculos que se ven claramente que existieron, y es algo que en Argentina no suele suceder. Solemos ver cosas que sabemos que están como programadas, y acá creo que lo que importa mucho más es justamente esta conexión que hay entre ellos. Me parece súper sólido que esto lo hayan tenido en cuenta, y también me llamó mucho la atención. Me parece súper válido, y está buenísimo que hayan tenido esta técnica, porque algo que puede ser como prejuzgado en Argentina es cuando las actuaciones no están bien dirigidas, y se culpan a veces a quien lo interpreta, pero generalmente la culpa la tiene a alguien más, y acá se tuvo en cuenta tanto la dirección como la actuación, y esa creo que es la base principal que tiene la película. Después sí, el guión es algo que se entiende desde principio a fin como una historia personal, y algo que tal vez parezca como que no ayuda, pero yo lo quiero defender, que es cuando aparecen estos momentos de las fechas en las que van sucediendo las cosas, es justamente porque no es para que entendamos el paso del tiempo, si bien sí es una ayuda, pero tiene que ver más que nada con esa conexión con la historia original, la del Fotolog, la que sabemos que si bien estamos viendo una película, pero estaría bueno que sepas que esto viene de algo que viene de hace mucho tiempo, y que en tiempo real también tuvo su importancia. Así que para mí me parece que está bien puesto. Y algo que también quiero defender con respecto a los personajes, vemos que son personajes con profundidad, no son personajes chatos. Tenemos tanto sus lados positivos y sus lados negativos, sus luces y sus sombras, principalmente con los protagonistas, más que nada. Y en ningún momento vemos a nadie como el héroe o el villano o la villana, ni nada parecido. Son personas, y es algo que está súper acertado para un tipo de película como esta. Yo no podría clasificarla como una película juvenil, por más que está protagonizada por personajes jóvenes y que apunta a ese público, sino por el hecho de que a las películas que se les dice juveniles siempre van por el punto de
de la comedia romántica, de historias donde siempre termina todo como un final feliz o felices por siempre. Y yo le digo a este tipo de películas de domingo, pero esta película no lo es. Y en relación con otras películas de cine argentino de temática LGBT, y ahora voy a defender también ese punto, generalmente, como es cine independiente, nos centramos más en diálogos, en conversaciones, muy poco en las actuaciones, a veces casi nada en la trama y para nada en la dirección de la película. Estoy hablando de las películas caca de cucaracha, cuando sé que hay muchísimas que son parecidas, lamentablemente, y hay otras que no, hay otras que a veces te sorprende de que se la jueguen. Por eso defiendo tanto esta película, porque si bien no tiene una gran destreza cinematográfica, se la jugaron con muchos aspectos que tienen a favor desde el principio, desde el libro, desde la decisión de cómo se van a tomar ciertas cosas y adaptar ciertas cosas a la gran pantalla, bueno, digámosles pantalla directamente, porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad de verlo en el cine. Ojalá que sí algún día. Y lo que no quiero que se me escape, la escena que no me gustó como está dirigida es la del final, porque es un final que impacta bastante, pero la escena no, porque es simplemente un paneo. Vemos al cajón abierto en el funeral y a la familia llorando, y después un plano como casi yéndose de ahí. Yo me sentí como que vení, llorá y después andate. Eso sentí yo cuando vi la película, por el hecho de que tal vez se pueda malinterpretar lo que estoy diciendo, pero me refiero a la dirección. No estoy hablando de lo que sucede, sino de cómo está contado. Esa escena en particular no me gusta cómo está dirigida. Es lo único que puedo criticar, que puedo decir que no estoy muy conforme, pero el resto, incluso lo que viene después, me parece súper válido también. Y esa cachetada final, como dije, es un mensaje que fue escrito por Paul, el amigo de Sabo, el personaje, pero no se lo está diciendo a Sabo. Cuando lo escribió, por lo menos en mi interpretación, ese mensaje final, que es literalmente escrito por Sabo y por el director, Sabo, la persona real me refiero, es un mensaje para quien está mirando la película. Y me va a decir, bueno, sí, obvio, pero no lo digo como algo que está pensado como una moraleja. Es un grito de ayuda y también una manera de hacer entender a muchas personas que hoy en día increíblemente todavía no le entienden, que hay personas que sufren y más, además de sufrir, lo peor que les sucede es que no pueden abrir la boca y no pueden decir lo que les pasa, porque no tienen el lugar ni la comodidad para poder expresarse. Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo y está buenísimo que las nuevas generaciones se hayan animado a ir mucho más lejos de lo que se pudo antes con respecto a defender las cosas que piensan, las cosas que sienten y cómo van viviendo. Aún así estamos súper atrasados con todo el tema de la conversación, primero desde la familia y después con los amigos, con las amigues, porque a veces creemos que nuestros problemas son más importantes que los de los demás y
y terminan pasando cosas como estas, y lamentablemente necesitamos que una tragedia nos ubique para darnos cuenta de qué tan caótico es, primero, el proceso de la adolescencia, y segundo, cuando la sociedad quiere determinar a qué grupo perteneces, porque si no perteneces a un grupo no sos nadie. Y desde el punto de vista de adentro, nos cuesta tanto desestructurarnos en un mundo en el cual llegamos sin esa estructura. Lamentablemente voy a ser pesimista y creo que esa gente no va a ver la película. Esperemos que gracias a quien la disfrute como la disfruté yo, la puedan compartir, y como estamos confinados en casa, sea una manera también de que sea inevitable que otras personas la terminen viendo. Pero creo que quien más necesita verlo no la va a ver, y eso es lo que me entristece un poco. Aún así, de a poquito se puede ir cada vez más. Incluso si esta película, ojalá que lo logre, si todo el país está hablando de ella, hay mucha gente que tal vez la vea por esa misma idea, y llegue al público que más necesita ver este tipo de historias. Tal vez no me expresé muy bien durante todo este podcast, estoy emocionado, pero más que nada porque la disfruté mucho. Así que quiero decir que para mí es un mate-col con salsa golf. Es una película que me gustó bastante, a pesar de todas las cosas que dije que no estaba conforme. Estoy seguro que la voy a ver de nuevo antes del 31, y la voy a estar compartiendo por todos lados porque es súper necesaria. Y lo que más deseo de esto es que a partir de esta película vengan otras con las mismas ideas y que se animen un poquito cada vez más, porque tal vez este sea un nuevo comienzo, y este tipo de contenidos son los que más me alegra ver. Así que no tengo más nada para decir. Me pueden seguir en Instagram para contestarme con respecto a si les gustó o no les gustó y cualquier cosa. Antes de irme, quiero recordar dos cosas. Una, primero, que me pueden seguir en Instagram en @0gram, que es mi cuenta personal, o en @obsesine, que es la cuenta del podcast, que sí es un spin-off de otro podcast que en este momento está pausado por la pandemia. Pero también lo comparto en mi cuenta de Instagram de los monstruos de closet, porque siento que está relacionado tanto lo que hago un podcast con el otro, que acá hablo de cine, pero también hablo más que nada de historias LGBTQ+, y está bueno que pueda compartir con el público que está desde ese lado, desde esa cuenta. Y otra cosa que quiero decir, me gustaría mucho, lo voy a preguntar por Instagram, que me digan qué películas les gustaría que hable. La próxima película de la que voy a hablar es Alex Strangelove, que es una película así juvenil de Netflix, pero tengo mis razones para hablar de esta película. Así que eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Yo soy Cero y nos escuchamos la próxima.